Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Yo les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 13. Leemos en el verso 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Hay algo importante, hermanos, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, generalmente hablaba en parábolas. Él decía muchas cosas, por supuesto, dialogaba con la gente, decía cosas comprensibles, tal vez humanamente hablando, pero el Señor siempre sus enseñanzas, las cosas referentes al cielo, al reino, a las cosas de la iglesia, el Señor solo las decía en parábolas. Cosas humanas, sí, que alguien le dijera: mira, Señor, fíjate que traje a ti mi hijo porque está atormentado por un mal espíritu. El Señor platicaba con ellos y: Señor, mira, hazme un favor, ¿qué quieres que te haga? El Señor hablaba con la gente. Alguien le preguntaba por ahí: Señor, mira, ¿y cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál quieren ustedes? El Señor hablaba cosas así que la gente requería, cosas del momento, las decía en palabras comprensibles para todos los seres humanos. Pero cada vez que el Señor, hermanos, iba a hablar de la iglesia, cada vez que el Señor tocaba el tema del reino, cada vez que el Señor hablaba del cielo, de las cosas venideras, solo las decía en parábolas. Y quiero que le pongan mucha atención a eso en esta noche, hermanos. El interés, hermanos, en el cielo, el interés en el reino de Dios, hermanos, no es un interés, hermanos, de todos. El interés en el reino de Dios, hermanos, es solo interés de las ovejas. Si alguien no es oveja, no le importan las cosas de arriba. Para que a alguien le importen las cosas de arriba, tiene que ser oveja. De lo contrario, le importa poco. Uno observa con pena hermanos que están felices, obsesionados por sus logros terrenales, por lo que consiguen terrenalmente hablando. Es raro los hermanos que se proyectan hacia las cosas de Dios y que tienen una devoción por las cosas de arriba. No son muchos. Para que se cumplan las escrituras, hermanos, que muchos son llamados y pocos escogidos. Quiero que le ponga mucha atención. El interés en el reino de Dios, el interés, hermanos, en el cielo, el interés en la vida eterna, estas cosas el Señor solo las hablaba en parábolas. Y voy a tratar de explicar por qué el Señor decía todo en parábolas, y voy a tratar de explicar también, hermanos, qué es parábola. La parábola es una alegoría. La parábola es una figura, es un misterio. En las Sagradas Escrituras se utiliza indistintamente como proverbio, como alegoría, como misterio, o en otras versiones usa el término enigma. Y quiero que le pongan mucha atención, hermanos. El Señor predicaba el cielo, el reino. Si ustedes leen las Escrituras, oiga, y se va a dar cuenta que eso es una verdad incontroversial. El reino de los cielos es como una mujer que mete levadura en una masa de harina en 3 medidas hasta que todo queda leudo. El reino de los cielos es como un hombre que tira la red. El reino de los cielos es como un hombre que busca perlas. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. El reino de los cielos es como un padre que tenía 2 hijos. Y cada vez que el Señor, hermanos, hablaba del reino de los cielos, solo parábolas. Cada vez que usa el tema el Señor, hermanos, del cielo, cada vez que toca el Señor el tema de la vida eterna, cada vez que el Señor toca el tema del reino de Dios, de la salvación, de las cosas de allá arriba, solo usa parábolas. No va a usar un lenguaje, hermanos, que la mayoría mastique, que la mayoría maneje. No va a hablar así el Señor. Mire cómo lo dice, y yo no creo que esté mintiendo la palabra. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. ¿Y qué dice? Y sin parábolas no les hablaba. Aquí no hay para dónde perderse. Aquí no hay para dónde confundirse. El Señor es claro, dice que sin parábolas no les hablaba. Nunca hablaba el Señor sin parábolas. Cada vez, pero quiero que le ponga mucha atención a esto.
No estoy diciendo que el Señor, vuelvo a repetir, no dialogara con la gente, no hablara lenguaje comprensible humanamente con la gente en algún momento dado. Pero a lo que yo voy en esta hora, hermanos, es que el Señor aquí se está refiriendo a que cosas de arriba, las cosas del reino, las cosas del cielo, de la salvación, hermanos, esas el Señor solo las decía en parábola, porque, hermanos, sencillamente a la gente de abajo eso ¿qué le importa? No sé si me entiende. El Señor, hermanos, no tiene por qué estar dando las explicaciones en lenguaje comprensible. Un día se acercaron unos hombres por ahí y como no entendieron, un día que el Señor estaba hablando de sus ovejas y estaba hablando del redil, estaba hablando de la iglesia, cabal, y utilizó el Señor una parábola como era su costumbre. Dijo el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, mas a los extraños no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y comienza el Señor a usar alegorías otra vez, porque comenzó a hablar el Señor de la iglesia, del redil, y el Señor utilizó otra vez parábolas como era su costumbre. Y fíjense, hermanos, que dice que después de que el Señor terminó de decir esta parábola, se acercaron unos judíos por ahí y le fueron a decir: mira, Señor, ¿por qué no hablas claramente? ¿Por qué no nos explicas así de una forma en que nosotros te podamos entender? Entonces oiga la respuesta de Jesús, hermanos: las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Ustedes no pueden creer, les dijo, porque no son mis ovejas. Le voy a decir algo: las parábolas, los misterios, los enigmas, los proverbios, solo le está dado interpretarlo a las ovejas. Si alguien no es oveja, pierde su tiempo, se va a romper la cabeza, se va a confundir. Yo no entiendo lo que dicen ahí, yo no entiendo por qué, y todo el tiempo anda confundido. La Biblia, hermanos, dice que en el día final, cuando muchos se levanten del polvo de la tierra, unos para vida eterna, dice que otros irán a confusión perpetua. Nunca entendieron nada, todo el tiempo vivieron confundidos, oyeron el mensaje de la palabra de Dios y todo el tiempo no entendieron. ¿Y qué quiere decir eso? No entiendo, pero ¿y por qué en la iglesia? ¿Y por qué aquí? Todo los confunde, todo los turba, nunca entienden nada. Pero las ovejas, hermanos, las ovejas vienen dotadas de parte de Dios, por predestinación, vienen dotadas de la capacidad de entender los misterios, de entender todas las cosas, de entender las enseñanzas, de entender todas las alegorías. Las ovejas están capacitadas, Dios las ha implementado con entendimiento. El entendimiento es una virtud que viene de arriba. El entendimiento es la capacidad, hermanos, de comprender y entender, valga la redundancia, todas las cosas. Así que las ovejas, hermanos, Dios las ha dotado, vienen implementadas con la capacidad, hermanos, de entender todos los misterios. Pero el Señor Jesucristo, cada vez que utilizaba el tema del reino, el tema de la vida eterna, de la iglesia, los misterios de arriba, miren, hermanos, el Señor no utilizaba lenguaje común y corriente, solo parábolas. Y esto, hermanos, no hay que confundirse, esto aquí no hay para dónde perderse. Y dice: y sin parábolas no les hablaba. Esto es muy claro, hermanos. Miren, yo no creo que alguien pueda argumentar encima de esto. Dice: y sin parábolas no les hablaba. Ahora yo voy a seguir hablando sobre las parábolas, hermanos. Nosotros, ustedes que están aquí en la iglesia, hermanos, si usted es oveja, preocúpese de averiguar qué quieren decir las parábolas. Y no solo la lea como una bonita historia. Hay misterios ahí tremendos, tremendos, que las ovejas los deberían de anhelar, interpretar. Miren, hermanos, el Señor todo lo encerró en misterios para que no lo entienda cualquiera. Todas las cosas, hermanos, que tienen alegorías, figuras, entienda, hermanos, que Dios lo hizo con la intención de que no lo entienda cualquiera. Ahora, para que eso quede claro, me gustaría que lea otro pasaje ahí atrásito. Miren qué dice ahí en el verso 10. Estamos leyendo el capítulo 13, verso 10. Miren qué dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Oiga, como quien dice, los discípulos sí lo entendían todo, pero él a la gente le hablaba por parábolas. Mire cómo dice: ¿por qué les hablas por parábolas?, le preguntaron a Jesús sus discípulos. Él respondiendo les dijo, oiga qué manera de responder de Jesús, hermanos: porque a vosotros, les dijo,
os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué dice? No les es dado. ¿Qué les parece, hermanos? Dios no tiene interés, hermanos, en que la gente del mundo entienda las cosas que son del cielo. No tiene ningún interés. Dios no da cursos bíblicos. El Señor Jesucristo no daba cursos teológicos, hermanos, para explicarle a la gente las cosas del reino. Eso, hermanos, es privilegio solamente de los escogidos. Entender los misterios del reino de Dios, hermanos, entender la vida eterna, entender la salvación, es privilegio exclusivo de la iglesia verdadera. Eso no lo va a entender cualquiera, hermanos. Ni hay que gastar tiempo en explicarlo, porque Dios, hermanos, no nos ha autorizado eso, ni Jesucristo lo hizo. La pregunta es: ¿por qué va a tratar de hacerlo usted cuando el Señor Jesucristo no lo quiso hacer? Eso sí, nosotros tenemos que predicarle el evangelio a todo el mundo. Esa es otra cosa. El evangelio hay que predicárselo a toda criatura, pero las cosas, los misterios del reino de Dios, las cosas del cielo, no pierda usted el tiempo. Usted no entregue las perlas a donde no hay que entregarlas. El Señor nunca lo hizo. El Señor Jesucristo le dijo un día a sus discípulos: no deis las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El Señor Jesucristo, hermanos, advirtió que entregar estas perlas, estos tesoros, estas parábolas, estos misterios, entregárselas, hermanos, a los cerdos, el término puede ser un poco pesado, lo usa Jesús. Es el término que el Señor le asigna, hermanos, a aquellas personas que no nacieron para el cielo, sino nacieron solo para enlodarse en este mundo. Las personas que solo nacieron para enlodarse en el mundo, para Dios son cerdos. Estas son aquellas personas que cuando oyen de las cosas de Dios se burlan, y a veces, hermanos, se vuelven hasta ofensivos para burlarse de las cosas de Dios. Estas personas son calificadas por el Señor como cerdos. Dice: no deis las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces quiero que oigan, hermanos, el Señor Jesucristo, cuando hablaba del cielo, del reino, de la vida eterna, de la salvación, no utilizaba el Señor, hermanos, un lenguaje común y corriente, parábolas, solo parábolas. Pero la intención de Jesucristo de dar parábolas, hermanos, con el objeto de que la gente no lo vaya a entender. Ahora la pregunta es: ¿pero por qué? Porque el Señor no tiene interés que se meta a alguien, hermanos, que no es capacitado. Quiero que me escuchen, hermanos. Entender las parábolas, entender los misterios, hermanos, es una capacidad espiritual. Solo las ovejas tienen esa capacidad. La gente del mundo no, hermanos, por eso nunca las va a entender, pero una oveja sí las tiene que entender. Alguien, hermanos, que de verdad busca a Dios. Si usted viene aquí a la iglesia, hermanos, a jugar o simplemente a estar acá, nunca va a entender nada tampoco. Puede estar buscando nada más una vida social, amistad, religión, pero no está buscando de verdad los valores de Dios, los valores espirituales del reino de Dios. Decía el apóstol Pablo en un pasaje: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿En qué se nota, hermanos, que alguien es una oveja y que ha nacido para el cielo? Tiene un interés, hermanos, un anhelo, una obsesión, un anhelo vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma y aún ardientemente anhela los atrios de Jehová. Si alguien, hermano, no tiene un anhelo así por las cosas del cielo, no es una oveja. Ese anhelo vehemente, ese anhelo ferviente por las cosas celestiales, hermanos, solo es una cualidad, hermanos, que tienen las ovejas. De lo contrario, hermanos, no le interesa. Cualquier persona, hermano, lo que quiere es hacer sus centavos aquí en esta tierra, hacer fama, hacer una posición, lograr algunos sus triunfos, algunos son laureles, destacar ahí, que la familia puede decir: ah, qué bueno que este se graduó. Miren, hermanos, la mayoría de la gente vive por esas vanaglorias superficiales que para Dios, hermanos, son intrascendentales, que para Dios no tienen ningún valor. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas del cielo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El Señor Jesucristo, hermanos, no hablaba las cosas celestiales, no las decía sino solo por medio de parábolas. Y quiero que veamos algo más. Usted se va a dar cuenta, hermanos, que esto es una tremenda verdad. Usted se va a dar cuenta, hermanos, que la intención de Jesucristo era que la gente no lo entendiera. Mire cómo lo dice ahí, sigo leyendo.
Estamos leyendo en el verso 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El Señor Jesucristo, hermanos, fue muy claro que el entender los misterios del reino de los cielos era privilegio de los discípulos, o sea, de un verdadero hijo de Dios, o de una verdadera oveja, de un verdadero cristiano. Entonces les dijo: por eso hablo por parábola. El Señor Jesucristo le explicó a sus discípulos por qué les hablaba solo por parábolas. Porque a ustedes les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les fue dado. Entonces vean que dice en el verso 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Luego dijo: por eso les hablo por parábolas. Oiga, hermanos, ¿por qué? Porque viendo, ¿qué dice? No ven. Y oyendo, ¿qué dice? No oyen. ¿Ni qué? Ni entienden. Oiga, hermanos, ¿por qué hablaba el Señor? Dice que esta era la razón por la que les hablaba por parábolas. Les hablo por parábolas porque seguro no las van a entender. ¿Ya se dio cuenta? El Señor Jesucristo, hermanos, decía que hablaba parábolas porque Él sabía perfectamente que la gente no las iba a entender, y precisamente por eso era que les hablaba en parábolas, porque no iban a entender. Quiere decir que el Señor quería que no entendieran. Es obvio, pero sigo leyendo, ya van a ver. Verso 14: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, ¿y qué dice? Y no entenderéis. Dice que eso ya había sido advertido desde antes por el profeta Isaías, que el Señor Jesucristo iba a dar un mensaje, iba a venir a este mundo a traer un mensaje que la gente, no cualquiera lo iba a entender. Por eso mire cómo dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, ¿y qué dice? Miren, hermanos, no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar algo. ¿Cómo es que toda esta gente, hermanos, los que gritaban crucifícale, crucifícale, fueron a matar a Jesús? ¿Cómo, hermanos, es que nunca se les alumbró el entendimiento? ¿Cómo pudieron matar a un hombre que había resucitado un montón de muertos frente a los ojos de ellos? Que había sanado un montón de leprosos, paralíticos, cojos, ciegos. Sanaba miles de personas. Miren, hermanos, ¿qué país no estaría feliz, hermanos? O la Organización de la Salud, póngale, hermanos, que mire, la Organización Mundial de la Salud, si hubiera un hombre, hermanos, o si hubieran muchos hombres, hermanos, que hicieran tantos milagros y que estuvieran sanando así, cosas incurables, cosas extraordinarias, ¿cómo es que se cegaron? ¿Cómo es que no percibieron nada? ¿Cómo es que no lo entendieron? Entonces vean cómo dice: de manera que se cumple en ellos lo que dijo el profeta Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahí está la razón. Tienen el corazón lleno de grosura. Eso quiere decir engrosado. Tienen el corazón lleno de sebo. Tienen demasiado cargado el corazón. Por eso es que no les entra. No son sensibles. No tienen sensibilidad en el corazón porque lo tienen lleno de grosura. Es una forma en que el Señor, hermanos, describe las cosas de este mundo y el pecado. Tienen demasiadas cosas de este mundo, por eso es que la palabra no les cala, no les entra. Ahora sigo leyendo. Dice, hermanos, en el verso 15: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen, ¿cómo? Pesadamente. Fíjense, hermanos, cómo es la mayoría de la gente. De manera que el Señor habla en parábolas para echarles una mano y que aún no comprendan nada. Luego dice, hermanos: y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Oigan, hermanos, ¿por qué dice que el Señor les hablaba por parábolas? Porque están engrosados, y lo hizo el Señor con la intención de que no oigan, de que no se conviertan, y que el Señor no los salve o no los sane. Es lo mismo. El Señor, hermano, dice que por eso les hablaba con parábolas, porque no tenía intención de salvarlos. Pero el Señor, hermanos, entonces los misterios del reino de Dios, hermanos, solo en parábolas, en misterios, en enigmas, en proverbios,
que solo tiene la capacidad de entender una oveja. Yo quiero que me ponga mucha atención en esta noche, hermanos. Si alguien viene a la iglesia, hermanos, y no le importan los misterios del reino de Dios, sí está perdido. Pero voy a seguir leyendo, hermanos. Miren que dice en el verso 16. Oiga lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El Señor, hermanos, aquí habló del gran privilegio, hermanos, que tiene un verdadero discípulo, una oveja del Señor, y es entender, hermanos, miren, entender perfectamente. Hay quienes vienen aquí a la iglesia, hermanos, y miren, el otro día se le puso una disciplina a una hermana, y después de eso andaba por ahí y le preguntaron: mire, hermana, ¿qué le pusieron en disciplina? Sí, yo no entiendo, dice, yo no entiendo. ¿Y cómo no va a entender? ¿Cómo no va a entender la disciplina? Miren, hermano, la disciplina, usted sabe para quién es. El que hace lo malo necesita una su disciplina. Pero la iglesia no va a poner disciplinas tontamente a la loca. Ni modo que porque alguien no haga nada se le va a poner una disciplina. ¿Y por qué va a andar usted diciendo después: no entiendo, no entiendo? Claro que se entiende, claro que se entiende. Una disciplina se le pone para corregir al que anda haciendo lo malo. Eso es bíblico. Pero ¿por qué va a andar diciendo después: no entiendo? Como quien dice, ahí en la iglesia hacen cosas que raras, que saber, no entiendo. Óigame esto, hermanos. La capacidad de entender las cosas de Dios, la capacidad de entender los misterios, hermanos, es una cualidad de las ovejas. Todo lo entienden, lo tienen claro. Job, hermanos, no entendió por un tiempo, hermanos, su disciplina, su enfermedad, los azotes, hermanos, que Dios le mandó. Pero a su tiempo, hermanos, vino un muchacho, hermanos, y con parábolas, con alegorías, Eliú le dio una enseñanza a Job, hermanos, y el entendimiento se le alumbró. Y decía Job al final: ¿quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado sublimes para mí, cosas demasiado profundas. Mas ahora, dice, mis ojos te ven, dice. Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. El hombre de Dios, hermanos, tarde o temprano lo entiende todo. Siempre lo va a entender. Las ovejas, hermanos, vienen capacitadas para entenderlo todo. Dios, hermanos, a una oveja le ha dado la capacidad de entenderlo. Pero ahora quiero que me escuchen, hermanos. La enseñanza no va a ser demasiado larga, solo es una reflexión profunda si usted quiere, pero es una reflexión. El Señor Jesucristo, hermanos, vino y antes de irse de la tierra, hermanos, dejó escrita la última gran parábola. La última gran parábola, hermanos, para ustedes y para mí, para nosotros, los de los días del fin. Esa gran parábola se llama el Apocalipsis. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el Apocalipsis es una gran parábola? Todo está escrito en enigmas, todo está escrito en misterios, todo, hermanos, está escrito en alegorías, todo está escrito en figuras, todo está escrito en símbolos. El libro de Apocalipsis, hermanos, es la última parábola que el Señor Jesucristo dejó. Y, hermanos, la entiende solo las ovejas. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el libro de Apocalipsis casi no lo predica la mayoría de las iglesias? Miren, yo nací dentro del Evangelio, hermanos. Jamás, nunca oí predicar un mensaje del Apocalipsis, hermanos, y que interpretaran algún misterio de ahí. No les miento. Yo nací dentro del Evangelio, nunca me aparté de la religión, si ustedes quieren verlo así. Ahí estuve, hermanos, fielmente. Jamás oí. Yo tuve 1000 dudas, muchísimas dudas. Me inquietaba mucho leer eso. Me daba miedo leer el Apocalipsis. Tenía muchas dudas, muchos misterios, muchas cosas. Y alguna vez llegué con el pastor. Bueno, mira, lo importante es que busques a Dios. Y de alguna forma, hermanos, tan insulsa, se lo sacudían a uno, hermanos, para que uno no siguiera preguntando. Pero nunca tuve respuestas. Las inquietudes ahí quedaron sepultadas. Nunca conocí. Y mire, hermanos, hasta el día de hoy, averigüe usted dónde están las iglesias, hermanos, que interpretan el Apocalipsis. ¿Dónde están las iglesias que tienen la revelación? Y no estoy diciendo, hermanos, que digan lo que se les ocurre, porque la revelación, hermanos, no es lo que a uno se le ocurra. La interpretación del libro de Apocalipsis, hermanos, es tan convincente que a uno no le quedan dudas que lo que oye es verdadero.
y a uno le queda claro y meridiano. El Apocalipsis, hermanos, es la última gran profecía. Le voy a contar algo. Un día, cuando el Señor Jesucristo daba cierto aspecto del Apocalipsis, habló de una bestia, y habló de una bestia misteriosa, y dice que se levanta del mar, y comienza el Señor a utilizar aquel lenguaje tan usual en el Señor, las parábolas, y comienza a hablar de una bestia que se levanta del mar, y comienza a hablar de que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y comienza a hablar de las características de la bestia, y luego de una mujer, y bueno, dice muchas cosas más, pero por último habla el Señor de la bestia y un número, y su número es 666. Pero me llama la atención la forma en que el Señor Jesucristo utiliza un lenguaje, hermanos, que es indiscutible el estilo del Señor Jesucristo. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia. Fíjense, hermanos, que vino el Señor y lo da como una adivinanza. El que tenga entendimiento, dijo, pero como aquellos no tienen entendimiento, el entendimiento solo es capacidad de las ovejas. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Ahora la pregunta, hermanos, es: ustedes saben qué hay en el libro de Apocalipsis. Lo hemos predicado muchas veces. Creo que se han predicado, hermanos, como unas 4 veces de corrido el libro de Apocalipsis. Hay varios cassettes ahí grabados con todo el estudio completo. Pero yo creo que escuchen, hermanos. El Señor, hermanos, dejó escrito, hermanos, esto para que la iglesia lo entienda. El libro de Apocalipsis, hermanos, es una parábola dicha en misterio para que lo entienda la iglesia. El Señor Jesucristo, hermanos, al final del libro dice lo siguiente. Dijo el Señor: no selles, le dijo al apóstol Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Saben ustedes, hermanos, qué quiere decir eso? No selles las palabras de la profecía de este libro. En otras palabras, no le ponga sello. Ustedes saben, hermanos, que es un libro sellado. Un libro sellado, hermanos, es que no tiene interpretación y que nadie le va a encontrar la interpretación, porque está sellado el libro. Si el Señor Jesucristo hubiera dicho el libro está sellado, nadie lo entiende, hermanos, porque ya está dicho por el Señor que es para que no se entienda. Pero vino el Señor Jesucristo y le dijo al Juan de último: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En otras palabras, hermanos, quiere decir que el libro de Apocalipsis, hermanos, no es un libro para que alguien diga: ah, no, eso no se entiende, eso es difícil, eso nadie lo entiende. Si no lo entiende él, no puede decir que no lo entiende nadie, porque las ovejas sí lo deben de entender. Las ovejas sí lo entienden, hermanos. Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo son, hermanos, misterios, hermanos, que sí tienen la capacidad de entenderlo las ovejas. No hay para dónde, hermanos. Pásese al libro de Apocalipsis. Solo quiero que le ponga atención a algo acá. Capítulo 1. Quiero que lo comience a leer desde el verso 1. No voy a hablar todo el libro de Apocalipsis, solo quiero la introducción, porque quiero que le ponga mucho sentido a esto, hermanos. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 1. ¿Ven? Dice, oiga, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El libro de Apocalipsis, hermanos, contiene los acontecimientos mundiales, los acontecimientos finales, la destrucción del diablo, de la bestia, del anticristo, de este mundo, la guerra del Armagedón, el final de la historia humana, el rapto de la iglesia, la salvación, nuestra victoria, hermanos, sobre todo un sistema mundano y apóstata. Miren, hermanos, todo eso contiene el libro de Apocalipsis, misterios preciosos, hermanos. Pero quiero que siga leyendo. Mire cómo dice: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora escuche qué dice en el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El Señor repite otra vez lo que normalmente estaba acostumbrado a decir en aquella época. No cabe duda, de su estilo. Es el Señor. Vuelve a decir el Señor:
bienaventurados los que leen, los que oyen, los que entienden. Así que si alguien va a entender este libro, bienaventurado. Si alguien no lo entiende, pues hombre, ya no es bienaventurado, ya no tiene esa cualidad, esa virtud que Dios le ha entregado a su pueblo, a su iglesia. Luego dice, hermanos, Juan dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Estas 7 iglesias, hermanos, es una figura de las 7 dispensaciones de iglesias que van a haber desde Cristo, desde el principio hasta el final de la historia humana. Quiere decir, hermanos, que este mensaje va dirigido a todas las iglesias, en todas las dispensaciones, en todas las edades. Por eso dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir. ¿Quién? El Todopoderoso. Mire, si quisiera usted comenzar a entender esta parábola, ya se dio cuenta cómo se identifica aquí Jesucristo. ¿Quién es Él? Se identifica como el Todopoderoso. Es Dios. Por aquellos hermanos que hablan de Trinidad, oiga, solo aquí deberían de tener claro algo. Dios es uno solo. Nuestro Señor Jesucristo, el que se fue a sentar al trono, obviamente, si se fue a sentar al trono, ¿qué quiere decir? Que Él es Dios. Él es el único Dios. Él está sentado en el trono y por eso Él mismo se llama aquí el Todopoderoso. No hay muchos todopoderosos, solo uno. Y Él se ha sentado en el trono. No hay 3 dioses, no hay 3 personas. No hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa separación, hermanos, habla de 3 entes. Dios no son 3 entes, Dios es uno solo. El Señor Jesucristo, hermanos, dijo: oye Israel, dijo un día el Señor Jesucristo cuando andaba en la tierra: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Dios es uno. Y miren, hermanos, solo aquí comienzan los misterios. Y de ahí para adelante, hermanos, comienza toda esa historia, toda esa revelación llena de figuras, llena de alegorías, hermanos. Y se va al libro de Apocalipsis, hermanos, y llegamos hasta el último capítulo. ¿Por qué no abrimos en el capítulo 22? Amén, hermanos. En el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 8. Miren cómo concluye este libro. Dice, hermanos: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cualquiera dirá: ahora, pero es que eso es difícil. Será difícil, pero esto no se interpreta, hermanos, con capacidades humanas. Esto se interpreta con el Espíritu de Dios. Las ovejas, hermanos, traen ese espíritu. Las ovejas tienen el espíritu. Las ovejas, hermanos, vienen capacitadas por Dios para entenderlo. Así que, hermanos, ustedes y yo, hermanos, tenemos aquí la última parábola de Jesús. El Apocalipsis, hermanos, es la última parábola que Jesús dejó, hermanos, para que lo entienda la iglesia. Solo hágase una pregunta, hermanos. Esa pregunta es válida y es inteligente. ¿Por qué muchas iglesias no hablan del Apocalipsis? ¿Por qué no predican de eso? Es la más grande revelación, la más importante, la que nos atañe, porque son para los días finales. Es la de ahora, es la que tiene más vigencia que nunca. Esta es la revelación más importantísima que la iglesia debería de saber. Si usted viene aquí, hermanos, y me dice: ay, no, es que a mí me da miedo leer el libro de Apocalipsis,
Mire, sería bueno que vaya y se convierta y vaya a confesar sus pecados y mire qué cosas malas está haciendo. Las personas que andan caminando mal y que tienen cosas malas son las que le tienen miedo al libro de Apocalipsis. Cuando alguien anda mal, cuando alguien anda en pecado, cuando alguien tiene cosas ocultas, cuando alguien, hermanos, miren, no está bien parado, no tiene una buena relación con Dios, no se ha acercado verdaderamente a Dios, le tiene miedo al libro de Apocalipsis y se confunde. Pero usted debería estarlo leyendo todos los días, esforzándose por entenderlo. Y si topa, siga, ore y vuelva otra vez, insista, 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 insista. Pero miren, hermanos, si nuestro Padre, si nuestro Maestro nos dijo a nosotros, miren, ustedes van a hallar la salvación, pero solo que encuentren los misterios que yo escribí aquí en este libro, ¿qué haría usted? Si usted sabe, hermanos, de que lo que encuentre usted aquí escondido en el libro de Apocalipsis va a ser vital para su salvación, ¿no estaría, hermanos, usted día y noche ahí leyendo, averiguando qué hay ahí? Escudriñad las escrituras, dijo el Señor. A vosotros os parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si a alguien no le importa el libro de Apocalipsis, hermanos, lo entiendo. Más bien me da la impresión que no tiene características propicias. Pero las ovejas, hermanos, sí tienen interés. Un día el Señor Jesucristo, hermanos, dijo muchas parábolas y dijo esto y dijo lo otro y habló de lo otro y de esto y de lo otro. Y luego, hermanos, llegaron los discípulos y fueron con el Señor a él y le dijeron aparte, Señor, mira, no entendimos qué quisiste decir con eso de la parábola del sembrador. No mucho entendimos esto. Y vino el Señor y les regañó, les llamó la atención y les dijo, vosotros también sois sin entendimiento, les dijo. Los regañó, pero luego les dijo, miren, el sembrador es el Hijo del Hombre, la buena semilla son los hijos del reino. La semilla que cayó junto al camino son aquellos que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero vienen las aves del cielo y comen la semilla. Estos son aquellos, y comienza el Señor, hermanos, a explicarle a sus discípulos. Los regaña, pero les explica. Para las ovejas, hermanos, hay revelación. Para las ovejas hay explicación. Las ovejas, hermanos, van a tener claro todo. Les aseguro, hermanos, que ese interés en la salvación es solo de las ovejas, hermanos. Si alguien no es oveja, le importa un comino las cosas de Dios, y el Señor tampoco no tiene ningún interés en andar rogando a nadie. El Señor, hermanos, no ruega a nadie. No le va a meter el evangelio a alguien, hermanos, que no le nazca. Al contrario, el que es difícil es el Señor, no tanto los hombres. A ver cuándo voy a buscar a Dios, dice la gente. A ver cuándo tengo tiempo. Ay, de repente tengo tiempo, voy a buscar a Dios. A ver cuándo puedo. Se dan una importancia como que si Dios necesitara tanto de ellos. Dios no necesita de nadie. Una oveja se muere por su Señor. Una oveja se muere por su pastor. Anhela hallarlo. Pero miren, hermanos, el Señor no va a hacer proselitismo con nadie. Nunca lo va a hacer. El Señor, hermanos, no tiene interés, hermanos, en rogar a nadie. Jamás. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Así que, hermanos, hay alegorías. Y qué sorprendente es esto, hermanos. Miren, sorpréndase. Y si usted no lo sabía, guarde esto como una enseñanza muy clara. El Señor Jesucristo jamás habló del cielo. Nunca habló del reino. Nunca habló de las cosas de arriba. Nunca habló cosas de arriba sin parábolas. Todas las enseñanzas de arriba eran dadas con la intención de que la gente no las entendiera, para que no se salven. ¿Qué tal que las van entendiendo y se mete, hermanos, a la iglesia alguien, hermanos, que no es una oveja? ¿A qué va a entrar? A estorbar, a causar tropiezo a los demás. Pero, hermanos, el Señor solo tiene interés, vuelvo a repetir, en que entren las ovejas. Así que las alegorías son vitales, hermanos. Las alegorías son fundamentales. Me dijeron no hace mucho, fíjese que una persona se le puso en disciplina y se fue de la iglesia. Hombre, ¿no es oveja? No es oveja. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, dijo el Señor. ¿O lo dijo así? No hay que rogar a nadie. Dios no ruega. Dios no tiene necesidad de nadie. Dios no se está muriendo porque alguien venga a la iglesia. La salvación es de las ovejas. Y miren, hermanos, si algún día usted entiende las cosas de Dios y se siente bien en este camino, y aunque Dios le envíe sus pruebas y a usted le está tocando difícil y usted sigue aquí parado, dele gracias a Dios, porque eso solo es cualidad propia de las ovejas. Así que, hermanos, si usted está aquí
y sigue firme y está entendiendo las cosas de Dios y ya entiende las cosas del Señor, siéntase dichoso, porque sus ojos ven, porque sus oídos oyen, porque está entendiendo las cosas que no cualquiera puede entender. Así que, hermanos, para nuestro Señor sea la honra y la gloria. Vamos a orar al Señor, hermanos. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave y con el arpa, por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo, cuán grandes son. En las obras de tus manos me gozo, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave y con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo, cuán grandes son. En las obras de tus manos me gozo, cuán grandes son tus obras, oh Jehová.